La fuerza de la madre naturaleza sin duda es implacable, y así ha quedado demostrado en terremotos que han sacudido tierras enteras. Número 18. Pánico en el piso 15. El terremoto sucedido en septiembre de 2017 en Ciudad de México sorprendió a quienes se encontraban en las oficinas de un piso 15. En el video se puede observar cómo las personas empiezan a sentir los primeros temblores, pero pronto se ven sumidas en un verdadero caos durante la intensidad del movimiento, que hace que varias de ellas pierdan el equilibrio y caigan al suelo. Las imágenes capturadas por el sistema de videovigilancia muestran con detalle cómo las personas luchan por escapar de una oficina en medio del pánico, pero son arrojadas al suelo debido a la descomunal fuerza del terremoto. Algunos terminan cayendo sobre un escritorio mientras el polvo se desprende de las paredes y los cortes de luz se suceden. En medio del caos, algunos intentan resguardarse en las columnas del piso, mientras que otros luchan por ponerse en pie sin éxito alguno. Número 17. Ruptura de la falla en la placa tectónica. Maxar Technologies, una empresa estadounidense de tecnología espacial, ha difundido varias imágenes anteriores y posteriores a los terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 sucedidos al norte de Siria y sur de Turquía. Una de ellas es la imagen satelital cercana a la ciudad de Nurdagi, a escasa distancia del epicentro de los terremotos. En ella se aprecia la línea de ruptura de la falla en la placa de Anatolia, superficie tectónica que ha propiciado los sismos, una grieta de hasta 30 metros de profundidad. Las consecuencias catastróficas del terremoto se deben a la localización de la placa tectónica de Anatolia, rodeada de las placas arábiga, africana y euroasiática. Las cuatro convergen sobre Turquía y esa unión a través de la placa de Anatolia favorece la aparición de movimientos sísmicos. Cuando en el límite de una placa tectónica se produce un movimiento brusco e intenso, pueden aparecer grandes terremotos como estos. Número 16. El impresionante colapso de un puente en Taiwán. Después del poderoso sismo que sacudió la hermosa isla de Taiwán en septiembre de 2022, se divulgaron impactantes imágenes capturadas por un dron que reveló la devastación dejada a su paso. El video nos muestra con crudeza el impacto del terremoto en infraestructuras como carreteras y puentes que colapsaron en diferentes áreas. No solo se aprecian los enormes grietas que se abrieron en el pavimento, tragándose parte de las vías, sino también los puentes que se rompieron y se precipitaron desde las alturas. El epicentro de este terremoto se sitúa a unos 50 kilómetros al norte de la pintoresca ciudad de Taitung, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros bajo la superficie terrestre. Con una magnitud de 6,9 grados, el temblor dejó a su paso múltiples réplicas, algunas de las cuales alcanzaron magnitudes superiores a los 5 grados, prolongando la angustia y la incertidumbre en la isla. Número 15. Profundo abismo en Campo de Oliva. En un rincón remoto de Turquía, donde la vida florecía en un verde olivar, un devastador terremoto transformó el paisaje en una escena desoladora. Tras un sismo de magnitud 7.8 que sacudió a la región, aquel hermoso olivar se partió en dos, dando lugar a un valle imponente de aproximadamente 300 metros de ancho que ahora divide el área en dos partes. Las imágenes de este olivar fracturado emergieron del distrito de Altinosu, situado en el sureste de Turquía, una zona que colinda con Siria. La magnitud del evento se hizo evidente al observar cómo la hendidura se extendía a una profundidad de más de 40 metros, creando un abismo irregular, cuyas paredes exhibían una tonalidad de arena que recordaba los cañones más majestuosos, que sorprende a quienes lo ven y que sin duda es otro testimonio impactante del poder devastador de la naturaleza. Número 14. De milagro. Nuevamente en la hermosa tierra de Taiwán, somos testigos de otro suceso que nos deja sin aliento. Ya vimos cómo el poderoso terremoto sucedido en septiembre del 2022 hizo colapsar grandes estructuras como puentes y carreteras. Sin embargo, en esta oportunidad, las cámaras de seguridad de una escuela de la zona capturaron un momento aterrador: el colapso parcial del techo de un gimnasio justo cuando un grupo de jóvenes se encontraba practicando deportes en su interior. La escena parece sacada de una pesadilla, pero la rápida respuesta y agilidad de los chicos les permitió escapar de los escombros, dejando tras de sí un milagro. Ninguna víctima que lamentar. La fortuna estuvo de su lado, ya que las autoridades informaron que la estructura principal del techo se mantuvo firme, evitando así una catástrofe aún mayor. Número 13. Maravillas de la ingeniería. La ciudad de Taipei quedó conmocionada cuando un poderoso terremoto sacudió la región. Sin embargo, hubo un lugar en la ciudad donde apenas se sintió este temblor: el icónico rascacielos Taipei 101. ¿Cómo logra este enorme edificio de 106 pisos sobrevivir a un terremoto de tal magnitud? La respuesta radica en una maravilla de ingeniería. Lo que ves en este video es el amortiguador de masa, una enorme esfera de 660 toneladas compuesta por placas de acero ubicada entre los pisos 87 y 92 del rascacielos. Este amortiguador tiene la función de estabilizar el edificio gigantesco, actuando como un contrapeso. Si el edificio se mueve en una dirección,
La esfera se desplaza en dirección opuesta, absorbiendo las vibraciones que se generan. Como se puede apreciar en el video grabado durante el terremoto, la esfera oscila intensamente de un lado a otro, mientras que las personas que observan apenas se mueven en absoluto. Número 12. Terremoto en vivo. Un poderoso terremoto de 7.1 grados de magnitud que golpeó el sur de California tomó por sorpresa a Juan Fernández y Sara Donchi, un par de presentadores de televisión quienes tuvieron que dar en directo la noticia y después refugiarse debajo del escritorio. Los conductores estaban en las instalaciones del canal Cacal 9 News cuando comenzaron los temblores. Cuando el set fue sacudido por el movimiento telúrico, Donchi, visiblemente aterrorizada, agarró el brazo de Fernández. De inmediato Donchi se cubrió mientras aún estaban en el aire, escondiéndose debajo de su escritorio mientras el show estaba terminando gracias a una pausa comercial. Tras el Centro de Sismología determinó que este habría sido el mayor terremoto del sur de California en 20 años. Número 11. La única transmisión. En septiembre de 1985, otro terremoto de 8.1 grados sacudió a México y toneladas de escombros sepultaron la capital a causa del derrumbe de edificios. Dada la intensidad del fenómeno, hay muy poco material que retrate el suceso, pero la emisión de uno de los programas televisivos de la época se recuperó con los años. Los conductores fueron tomados por sorpresa durante el terremoto y las cámaras del estudio captaron en vivo el catastrófico momento que duró escasos 90 segundos. El video muestra a la conductora Lourdes Guerrero repetir: "Está temblando un poquito, no se asusten, vamos a quedarnos", mientras se intenta conservar la calma. Enseguida la señal se interrumpió al mismo tiempo que los presentadores informaron que se había caído parte de las instalaciones de Televisa Chapultepec. Número 10. Derrumbe del edificio. En Turquía, un video que circuló en las redes sociales mostró el aterrador momento en que su edificio se desplomó por completo en una concurrida calle de la ciudad. Los impactantes acontecimientos tuvieron lugar en Sanliurfa, donde un edificio de 7 pisos que previamente había temblado durante unos segundos, finalmente se derrumbó horas después del sismo, mientras múltiples personas intentaban escapar de la escena con desesperación. En las imágenes capturadas se puede apreciar cómo los transeúntes, inicialmente atraídos por la curiosidad, observan el importante edificio de tonalidades rojas y amarillas mientras comienza a moverse. En cuestión de momentos, el edificio entero se desmorona, arrojando escombros y densas nubes de polvo a la calle. El pánico se apodera de los espectadores, quienes se ven obligados a escapar de la caótica escena. Número 9. La tercera destrucción del Palacio Nacional. La tarde comenzaba a darle paso al anochecer en Haití cuando la tierra comenzó a moverse. Hace 13 años se produjo un terremoto tan devastador que hasta ahora el país antillano no ha logrado reponerse del todo. El sismo tuvo su epicentro a tan solo 15 kilómetros del Puerto Príncipe, la capital haitiana, cuyas calles y edificaciones quedaron arrasadas. La destrucción no reconoció estratos sociales y fue tan fuerte que dejó imágenes imposibles de olvidar. Durante décadas, el Palacio Nacional fue uno de los orgullos arquitectónicos haitianos y su caída fue una de las imágenes que más impactó al país. La enorme y lujosa casa de gobierno había sufrido 2 destrucciones anteriores, pero en 2010, por el terremoto de magnitud 7.0, el ostentoso edificio se vino abajo. En los meses siguientes, las autoridades haitianas hicieron públicas sus intenciones de reconstruirlo. Sin embargo, en 2012 las ruinas del mismo fueron retiradas y no quedó nada de la enorme casa de gobierno. Los presidentes siguientes hasta el actual han gobernado en diferentes lugares desde entonces. Número 8. ¿Coincidencia? El 19 de septiembre es una fecha oscura para México. En 1985, un poderoso terremoto de magnitud 8.1 se produjo frente a las costas de Guerrero y Michoacán, causando gran devastación. Por ello, cada año en esta fecha se realiza un mega simulacro de sismo para mantener al día los protocolos de emergencia. En 2017, millones de mexicanos salieron a la calle para participar en el tradicional simulacro. Atendieron las indicaciones de los brigadistas y se guiaron por todos los protocolos. Sin embargo, como si se tratase de una suerte de maleficio, 2 horas después empezó un poderoso terremoto de 7.1 grados que derrumbó edificios, partió en 2 las calles y causó fugas de agua y gas en la capital mexicana. Decenas de edificios quedaron colapsados e incluso uno de ellos se tambaleó de un lado a otro. Por si fuera poco, la escena se repitió en el 2022, aunque en esta ocasión los daños a infraestructuras fueron menores y no se reportaron pérdidas humanas. Número 7. 121 años de historia bajo el agua. The White House estaba por iniciar la atención en Puerto Bolívar. Era cerca del mediodía del sábado de 18 de marzo en ese año. Los 10 empleados del Resto Bar estaban por comenzar su rutina cuando llegó lo inesperado. El suelo comenzó a temblar. No hubo tiempo para salir. El fuerte sacudón abrió el suelo, comenzó a caer todo de la cocina. La estructura ubicada al final del antiguo muelle de cabotaje se desplomó y fue a parar al agua.
El sismo de magnitud 6.5 que sacudió Ecuador ese día colapsó la estructura de ese icónico muelle, patrimonio cultural del Oro, y que se inauguró en mayo de 1902. Tenía 121 años de existencia. No había comensales en ese momento, pero los empleados cayeron al agua. Fueron momentos de desesperación y de angustia. Uno de los empleados en ese momento pasaba por el puente en que une el malecón con la zona del restaurante, pero este se destruyó. El nivel del estero Santa Rosa llegó casi hasta arriba de las ventanas, pero afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Número 6. Tarde de terror. El terremoto de Cariaco ocurrió en la región oriental de Venezuela en julio de 1997, con una magnitud de 7.0 grados. Durante 51 segundos ocasionó el colapso de 5 edificios de concreto armado y daños graves en más de 2.000 viviendas, así como serias averías a las redes de servicios públicos de agua y electricidad y el colapso de la vialidad. Fue tal la magnitud de este evento que el movimiento telúrico fue sentido en gran parte de Venezuela y Trinidad y Tobago. La energía liberada por el terremoto fue tan intensa que los sismógrafos se saturaron. La acción de la fuerza externa hizo que el suelo de las costas pasara de un estado sólido a un estado líquido, provocando daños en el muelle pesquero y en áreas aledañas, incluyendo el cable submarino que surta de energía a Nueva Esparta. También partió en 4 la tubería que le suministraba agua desde tierra firme, dejándole su suministro por un buen tiempo. Número 5. Grieta gigante visible. Tras los 2 fuertes sismos que sacudieron California en menos de 48 horas, botellas rotas y líquidos derramados cubriendo los pisos se observaron en las tiendas mientras que las lámparas de un restaurante se sacudían sin parar. Sin embargo, al día siguiente la topografía del área también había cambiado. Imágenes de satélites proporcionadas por Planet Labs Inc. revelaron la formación de una grieta cerca del epicentro que se extiende desde un área que aparentemente contenía agua, pero los patrones de erosión en la arena indican que parte de esa agua fue absorbida. La imagen satelital no es la única evidencia. En el propio desierto de Ridgecrest, donde los geólogos ubicaron el epicentro del sismo, se puede ver esa grieta en el suelo que se extiende desde la carretera 178 hasta el centro de un área deshabitada. Número 4. Megaterremoto en Chile. El 27 de febrero de 2010, Chile fue sacudido por un megaterremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. El epicentro ocurrió en las costas de Curanipe y Copquecura, generando devastadores tsunamis con las olas de hasta 30 metros que golpearon las costas chilenas, destruyendo varias localidades ya afectadas por el sismo y arrasando pueblos, caletas, islas y ciudades. Este terremoto fue 50 veces más potente que el que devastó Haití en enero de ese mismo año, y se considera el 5º terremoto más intenso registrado en la historia de la humanidad. Los daños materiales incluyen la caída de puentes y pasarelas peatonales. Solo en las 24 horas siguientes ya se habían producido más de un centenar de réplicas. La violencia del terremoto produjo una redistribución de la masa terrestre y, según científicos de la NASA, se produjo un cambio en la rotación del planeta, siendo el día más corto en 1.26 microsegundos. Se inclinó el eje terrestre en 2,7 milisegundos de arco, equivalente a 8 centímetros. Número 3. Fukushima 2022. El día 16 de marzo de 2022, Japón fue sacudido por un terremoto de 7,3 en escala Richter. Según informó la agencia meteorológica del país, el sismo se produjo a 60 kilómetros bajo el nivel del mar al norte del país, en Fukushima, la misma zona que sufrió un gran terremoto hace 11 años, ocasionando que se levantara una alerta de tsunami. En esta oportunidad, olas de 20 centímetros se alzaron en el puerto de Ishinomaki, Miyagi. Diversos reportes afirman que el movimiento logró sentirse hasta la capital del país, Tokio. Esto despertó las alertas y recordó lo sucedido en 2011, por lo que se emitió una orden de evacuación a 1.961 hogares ubicados a lo largo de la costa de Watari, afectando al menos a 6.820 residentes. Se produjeron importantes cortes de energía en las regiones de Tohoku y Kanto, e incluso un tren de alta velocidad descarriló entre las estaciones de Fukushima y Shiroshisao, obligando a cerrar varias secciones de la autopista en el este del país. Número 2. Michis en alerta. ¿Pueden detectar los animales de los terremotos antes de que se produzcan? Un video grabado por una cámara de seguridad en Japón muestra cómo un grupo de gatos nota la llegada del sismo antes de que se produzca. Unos 9 segundos antes del temblor, los michis empiezan a mostrarse inquietos. Los que estaban dormidos despiertan y otros cambian de posición. Los animales se ponen en estado de alerta, corren y se esconden en un momento dado y sin aparente explicación, aunque no hay evidencia científica de que en efecto los animales puedan detectar estos fenómenos antes que los humanos. Se cree que los gatos son capaces de escuchar las ondas P, uno de los 2 tipos de onda sísmica que emiten los terremotos, inapreciables para los humanos. Número 1. Japón 2011.
En 2011, Japón experimentó un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se encontraba en una zona de interacción entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Como resultado, se generó un tsunami con olas hasta 40 metros de altura que penetraron hasta 10 kilómetros tierra adentro en algunas áreas. Debido a la interrupción del suministro eléctrico, el sistema de enfriamiento de algunos reactores nucleares del planta de Fukushima falló, lo que llevó a una explosión días después del tsunami y a la liberación significativa de sustancias radioactivas al medio ambiente. Además, el sismo desplazó la isla de Honshu 2.4 metros hacia el este y acortó la duración de los días en 1.6 microsegundos, según estudios realizados por especialistas de la NASA. Sin duda, la fuerza de la naturaleza es incuestionable, ¿no crees? ¿Alguna vez has presenciado un sismo en tu localidad?